Cerveza y me la compré un día más. Cerveza con forma así, el logo que sea. Ya. Y como ir resumiendo para que vamos viendo lo que hicimos, aparte de hacer la base de datos que se llama Taller 3 con la tabla usuarios, nosotros generamos un proyecto local o un sitio local que se llama también Taller 3 y adentro va el index con los 3 campos de formulario, 3 cajas de texto, 2 botones que los vamos a programar hoy día y eso luego lo subimos al servidor, por cierto, por FTP. Entonces, aquí está local, Taller 3 que dice, y acá está remoto. ¿Ya? Subí el archivo. Ahora, para subirlo, ¿cierto? Ocupamos el cliente FileZilla, ya tenemos listo el FTP. Y si nos vamos al servidor, ¿cierto? Que esto quiero que lo revisen después. Le echen un vistazo a cuando estemos ya creando el sitio. Tuvimos que hacer un sitio de tipo virtual, ¿ya? Acá, que se llama también Taller 3. Ese sitio virtual, lo que hicimos fueron dos cosas. Una de ellas, apuntar e indicarle dónde va a estar los archivos del sitio. Y le indicamos que van a estar dentro de la carpeta www.rot, inetpub www.rot, y que ahí está el taller 3. ¿Ya? Pero cuando lo creé, fíjense que se creó un archivo. Este archivo yo nunca lo hice en forma local. El webconfig. Nosotros lo único que hicimos fue el index.php, ¿cierto? Pero cuando creamos el sitio virtual, en el servidor se crea un archivo llamado webconfig. ¿Qué hace ese archivo? Que es importante que conozcan qué es lo que hace. Es un archivo XML, ¿ya? Es un archivo de tipo XML que lo voy a abrir para que le echen un vistazo y tiene la información del sitio, ¿ya? Cada vez que ustedes crean un sitio virtual en un servidor de Internet Information Server, crea un archivo XML y me lleva la información necesaria. Entonces, ¿qué me dice este archivo? Me va a indicar que el arranque va a ser un index.php, ¿cierto? Cuando nosotros creamos un sitio en el servidor, el index.php no existía. De hecho, los toma como los archivos default.html, así se llama el archivo por defecto. Y ese lo agregamos nosotros. Entonces, ahí me dice que añadí a index.php. Entonces, el primer archivo que va a abrir va a encontrar el index.php, ¿ya? Para que encuentre nuestro sitio. ¿Ya? Y así, cada vez que nosotros le vamos agregando parámetros a nuestro sitio, por ejemplo, permisos de escritura y lectura, se van a ir agregando el archivo webconfig. Ahí está toda la información necesaria que tenemos que saber. Incluso van a estar las cadenas de conexión a base de datos. Usuarios, dirección IP, puerto, etc. ¿Ya? Ese es el funcionamiento que tiene el archivo, el webconfig. En resumen, el webconfig es lo que lleva toda la información que le estamos haciendo al sitio. Por ejemplo, en una parte dijimos default document y agregamos a index.php en primer lugar. ¿Qué es lo que hizo? Lo guardó en el archivo webconfig. ¿Ya? Todo lo que hagamos nosotros en la configuración se va a almacenar en el webconfig del archivo XML. ¿Ya? Permisos, extensiones, ¿cierto? Puertos, por ejemplo, más adelante que queramos agregar. ¿Ya? Otro detalle que estamos revisando es, hola adelante, que los puertos no podemos repetirlos, ¿cierto? Cada sitio va a funcionar por un puerto distinto, ¿ya? El sitio por defecto era el puerto 80, ¿cierto? Después creamos otro por el puerto 81, 82, 83, ¿ya? Yo puedo crear todos los sitios virtuales que quiera en un servidor, siempre y cuando los puertos sean diferentes. No ocupe puertos que están en uso, ni puertos que están normados para otras aplicaciones. Por ejemplo, no podría ocupar el 21, ¿por qué no? Porque ¿por cuál? Por el FTP. El FTP 21. No, el del sitio web es el 80. El FTP es de servidor de archivos. Entonces, yo reviso qué puertos no puedo ocupar, el listado de los puertos TCP y veo cuáles no. Ya sé que del 80 al 83 ya no puedo ocuparlo porque los tengo asignado ahí. El 21 tampoco. Y de SQL Server tampoco puedo ocupar. ¿Cuáles serían los puertos de SQL Server?
El 1433, por ejemplo, el 2030 está en uso porque está el servidor de base de datos. No puedo hacer un sitio, por ejemplo, con el puerto 2030. No podría hacer uno con el 23 que es Telnet, no podría hacer uno con el 22 que es SSH. Entonces es bueno que ustedes sepan cuáles puedo usar y cuáles no. Tengo igual un rango grande de puertos, pero no todos son usables, porque están asignados para aplicaciones. ¿Ya? Entonces, cuando usted tenga duda y no sepa qué puerto ocupar, busque puertos TCP. Ya. Vamos a buscar los puertos TCP. Mira, por ejemplo, ninguno de estos los puedo usar. ¿Por qué no puedo usar el 21? Claro, para el FTP. 22, 23, los puertos de SQL Server. Entonces tú tienes que tener más o menos un histórico para saber cuáles puertos están ordenados y cuáles no, o cuáles están ocupados y cuáles no. Ahí tiene un listado, mira, un poquito más general. Ninguno de estos puedo usar. Mira, don Alfonso, hay puertos, mira. Todos esos están ocupados para aplicaciones ya. En total son 65.535 puertos. O sea, pero de eso igual hay una gran cantidad ocupados. Yo debo buscar cuáles son en uso y los puedo utilizar. El 80, por ejemplo, dice que está ocupado. No puedo. Mira, 79. Aquí podría ocupar, por ejemplo, el 77, el 78, hasta el 67, ¿cierto? En este rango aquí, yo tengo una holgura. Podría ocupar el 67, 68, hasta el 78. Después no puedo ni el 79, ni el 80. Y en nuestro caso, 81, 82, 83 también los tenemos ocupados. Y aquí sería hasta el 106. Entonces igual hay rangos que están no correlativos, pero sí los puedo utilizar. Vamos entonces a meter mano al código ahora. El formulario lo tenemos abierto. Y la idea de esto es que los campos los vamos llamando igual como se llaman los campos en la tabla, ¿cierto? Entonces, lo primero que vamos a hacer en el formulario, o lo primero que vamos a cambiar es darle un nombre al formulario, le llamo formulario, y luego los tipos de campo, ¿cierto? También renombrarlos como se van a llamar en la tabla. Por ejemplo, uso root, uso nombre, uso apellido, ¿cierto? Hay un problema que cuando están programando muchas veces le ponen cualquier nombre al campo texto, ¿cierto? Text, field, y de repente no saben dónde va a insertar. Entonces, cámbienlo, ¿ya? Entonces mi campo acá se va a llamar usuroot, usu-root, usu-nombre y usu-apellido, ¿ya? ¿Bien? El botón submit, ¿cierto? Que tenemos en el formulario, la función que va a hacer es enviar. Y el botón reset lo que va a hacer es refrescar o limpiar pantalla. Entonces también ver que los dos botones tengan funciones diferentes, submit y reset. ¿Bien? Tenemos que asegurarnos de esa parte primero. Vayan guardando los cambios, ¿cierto? En el archivo. ¿Bien? Entonces cada cambio que vayan haciendo ustedes local, después toman el index, ¿cierto? Y lo van subiendo al server. Entonces ahí refresco la carpeta local y sobreescribo el archivo que está arriba, ¿ya? Siempre vayan sobreescribiendo. Ya. Ahora, lo siguiente, si se fijan, y el formulario que subieron, si yo presiono grabar pasaría cualquier cosa, ¿cierto? Y lo otro, que pasa una cantidad de campos bastante grande. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es empezar a limitar. ¿Ya? Entonces lo primero que van a hacer en los campos, en root, nombre y apellido, es hacer que vayan en forma obligatoria con un dato. Y hay unas funciones de HTML5, de hecho ni siquiera vamos a ocupar JavaScript para validar, sino que HTML5, y vamos a ocupar una función que se llama required. ¿Ya? Required. Ya, de requerido. Required,
por ejemplo, al lado del campo required igual true, ¿ya? Y lo van aplicando a cualquier campo de texto. Entonces lo que vamos a hacer es que con HTML5 cada campo no vaya vacío. Required igual, comilla, true, comilla. Nosotros tenemos dos estados para required, true y false, ¿cierto? Entonces, antes de cerrar la llave, ¿cierto? De HTML, van agregando el required. Y ese también agréguenlo al submit. Required. ¿Ya? Guardo los cambios y los subo al server, el archivo. Required igual true. Entonces, van al formulario, actualizan, suben el archivo. ¿Y qué pasa ahora? Cuando quiero grabar. ¿Qué pasa con el required? Mira, como es HTML5, me envía el mensaje de que los campos de texto van vacíos. Y me indica y me marca cuál va vacío. La idea de esto es que lo vayan probando en dos navegadores. Pruébenlo cómo se ve en Mozilla y cómo se ve en Chrome el mensaje. Lo guardan y lo suben. Porque hagamos un par de validaciones en HTML5. Entonces fíjense, en pantalla el HTML5 en Chrome se ve de una forma, el mensaje en Mozilla se ve de otra forma. Pero me toma el campo texto, me detecta que no lleva datos y además me lo va exigiendo por el lado del cliente. ¿Ya? Sin agregar ninguna validación en JavaScript, solo HTML5. ¿Bien? Perfecto. Perfecto. Ya. O sea, con eso ya nos dimos cuenta de una validación rápidamente, que no vaya a los campos vacíos y que el formulario lleve datos. Lo segundo que vamos a agregar ahora es ponerle un mensaje en pantalla al usuario, que es el placeholder, ¿cierto? Para sugerirle el formato de lo que deba ir. Entonces, por ejemplo, el root, ¿cierto? En el campo root voy a ocupar la función placeholder, ¿ya? Igual, comilla doble, y escribo el mensaje sugerido. Y por ejemplo, le hago un formato de root. Le digo, y pongo un root de ejemplo. Placeholder, igual, y un mensaje. En el nombre le digo también, pues escribo un nombre, escribo un apellido. ¿Ya? A modo de ejemplo para que el usuario sepa más o menos lo que debería ir. Placeholder. ¿Ya? ¿Ya? Como ejemplo. Y al apellido. Ya. Subo el código y vamos viendo cómo se ve el placeholder. Ya le vamos a guardar. ¿Cómo? No, en el 4. Esta es la otra. Ahí está. El index no hay index. Pero eso. Ya me voy a flexible. Tienen que ir sobreescribiendo cada vez que modifican el archivo, ¿cierto? Lo van subiendo y ven inmediatamente el resultado. Refrescan la página y ahí lo tengo, el placeholder. Entonces el placeholder, recuerden que es un mensaje sugerido para que el usuario apoyarlo o indicarle qué es lo que debería escribir. Ya, desaparece una vez que nosotros digitamos caracteres.
Entonces estamos sugiriendo. ¿Bien? Ese. Sí. Ya, dale. Ahora veo mi máquina de Word también. Chrome. Yo recuerdo tener los Ya. La otra herramienta que pueden agregar es un mensaje desplegable para que el usuario cuando pase el mouse sobre la caja o un botón, ¿cierto? Le muestre también una sugerencia. Eso se llama tooltip. Entonces, tooltip igual, comilla doble, mensaje, comilla doble. ¿Ya? Todos van dentro de la etiqueta, ¿cierto? Del HTML. En las mismas cajas que estamos trabajando. Entonces, la herramienta tooltip, que es la caja de ayuda, y luego el mensaje. Un formulario simple. Ya, y vamos a ver cómo se ve. Entonces, graban, suben el archivo, actualizan y prueban. Ya. Entonces podemos usar placeholder, podemos usar tooltip o title, también el otro tipo de mensaje que le podríamos dar. Así como está el tooltip, está el title, que hace lo mismo. Title, vamos a ver cómo se ve. Ahora depende también del navegador porque todos soportan de una forma distinta la visualización de mensajes. ¿Ya? Por eso es bueno que lo vayan probando en distintos navegadores web. Por ejemplo, ahí lo cambia a title. ¿Ven? Ingresa nombre, ingresa apellido, ingresa root. Si no se les visualiza el tooltip, cambian la función por title. Ahí está. Entonces tengo placeholder, tengo title. Y lo pueden agregar también a los botones, el title. Vamos refrescando la página para ver cómo se va a ver. ¿Ven? A los botones. Desea grabar, desea borrar. Y la última validación que vamos a ocupar en HTML5 es indicarle cuánto va a ser el largo de los caracteres. Maxlen vamos a ocupar. Maxlen, máximo largo. Entonces, por ejemplo, root, le digo maxlen 12. ¿Ya? Incluyendo los puntos y guiones, ¿cierto? Para que el usuario no pase una caja más grande. Maxlen 12. Al nombre, ¿cuánto le damos?
¿Cuánto? 20. ¿Cuánto le dieron en la tabla, en los campos? 50, ¿cierto? La idea es que nunca el campo que tú envías del formulario sea más grande, más extenso que el que se va a guardar en la tabla, ¿cierto? Entonces yo le digo, por ejemplo, aquí maxlen 20 y maxlen 20, que es la cantidad de caracteres. Maxlen. Ah, no sé. El largo máximo, maxlen 20. Y guardo y subo. Entonces, la caja ya queda limitada y no puedo ingresar más caracteres de los que limité. ¿Ya? Queda limitada a una cantidad. Hasta ahí llego. Lo mismo con el root. Bien, nos fueron limitando, ¿cierto? Maxlen. Bien. Entonces, máximo 12, no pasa más. Máximo 20 por acá creo que era. Máximo 20. Ya, perfecto. Ya. Entonces, una validación bastante rápida. Se puede sacarle más provecho a HTML5, se pueden hacer más tipos de elementos. Después cuando apliquemos, por ejemplo, combos desplegables, apliquemos radio button, ¿cierto? Se le pueden también dar algún otro tipo de ayuda. Bien. También nosotros, bueno, les podríamos ocupar la función de read-only. Read-only es solo lectura. Si usted quiere dejar un campo bloqueado, por ejemplo, le aplican la función read-only-true y es para que lleve un dato predeterminado o simplemente para que no puedas escribir en la caja. Entonces, por ejemplo, yo le activé el campo root, le puse read-only-true, actualicé. Entonces, después, ¿qué pasa? Escribo ahí, pero ahí la dejo bloqueada. Entonces, yo le puedo tener un dato predeterminado. Y lo otro, por ejemplo, si los datos los quiero llevar oculto, el campo de texto, ¿cierto? También lo podría cambiar por el estado password. Es decir, por ejemplo, en vez de tipo text, claro, yo lo cambio tipo password, claro, y lo dejo oculto en pantalla. Entonces, mira, voy a guardar el root, tipo password, lo voy a subir. Claro, entonces, carácter oculto. Pero esto es fácil de, en realidad, de visualizar, porque los navegadores, recuerden que por el lado del cliente esta acción yo la puedo modificar. Aquí yo le puse root, al root tipo password. Voy a ver, inspeccionar elementos, fíjate lo que voy a hacer. Pincho la caja, inspeccionar elemento, me va a abrir la consola de depuración en el navegador, ¿ya? Y lo que voy a hacer es buscar la caja, ¿cierto? Que tenía ahí el estado, y ese tipo password, ¿cierto? Lo cambio a tipo text nuevamente, claro, entonces la caja me queda visible. Como es programación por el lado del cliente, no sirve mucho, ¿cierto? Si quiero ocultar, pues igual se puede mostrar en pantalla, ¿ya? ¿Ya? Así que como seguridad no es tanto, simplemente para estar digitando y que el campo no se muestre en el momento, pero yo podría tomar el inspector de elementos de los navegadores y podría mostrar a tipo text nuevamente, ¿ya? Lo tengo tipo text, lo cambio a tipo password, ¿cierto? Y vuelve a ocultarse. Ya. Cuando nosotros trabajamos con formulario, y lo que vamos a terminar hoy día, por tema de tiempo, es poder traspasar datos a una tabla. Y hay dos tipos de funciones que se ocupan en la programación web, o dos parámetros en realidad, que uno se llama post y el otro se llama get, ¿ya? El parámetro post en un formulario significa que yo voy a llevar unas cajas de texto desde el navegador
con algún valor, que podrían ser números, letras o símbolos, y el botón Submit, ¿cierto? Va a ser el encargado de llevar o hacer que todo lo que yo tengo en el formulario lo pase con este parámetro, action, ¿cierto? ¿Cierto? El post. Ahora, el action se refiere a quién lo recibe. ¿Ya? Entonces nosotros no tenemos un action en este momento y lo que vamos a crear en segundo archivo que va a ser la segunda parte del formulario. ¿Ya? O sea, yo en el formulario llevo los datos y el action que hace lo recibe, ¿cierto? ¿Con qué parámetro? Post, de pasar, post, le traspaso datos. Entonces, para nosotros van a ser 3 elementos que van a trabajar: formulario, tabla y el action. Es decir, el formulario los pasa a la tabla y el tabla, ¿cierto? Me verifica que se grabaron en el action. ¿Ya? El action puede ser en realidad un mensaje que vamos a hacer. Entonces, vamos a hacer un archivo nuevo que diga, por ejemplo, sus datos han sido grabados. ¿Ya? Entonces hacemos un nuevo ASP. Entonces, un nuevo archivo ASP. ¿De qué tipo? ASP BBScript. ASP BBScript. ¿Ya? Entonces creo un ASP BBScript. Y este es más que nada un mensaje. Lo vamos a guardar como, si el anterior se llamaba index.asp, este lo vamos a guardar como, ¿cierto? Como grabado o grabar.asp. Grabar.asp. Entonces, el index manda los datos y por post los va a recibir el grabar. Entonces aquí podríamos hacer algo bien sencillo en el grabar, un mensaje que diga su dato ha sido grabado y un botón que me envíe nuevamente al formulario, ¿cierto? Para que me reenvíe. ¿Ya? Él si quiere le aplica una tablita, ¿cierto? Aplica un poquito de diseño. Le voy a aplicar una tabla aquí. Una a una. Sus datos han sido ingresados, por ejemplo. Ingresado. Y hago un botón volver. Y ese volver me va a enviar nuevamente al index. Volver. El volver tiene que ser un hipervínculo, ¿cierto? Sí. Un hipervínculo tenemos que hacer ahí. Esto fue lo que hice. Entonces, sus datos han sido ingresados y un hipervínculo a volver. El hipervínculo ahí está, es un href que me dice que me va a redireccionar a index.asp. Entonces, subimos el archivo. Ya tenemos 2 archivos, el index y el grabar, y los van publicando. Y esto se va a ver de la siguiente forma. Primero, tienen que ir todos los campos con valores, las cajas de texto, y en el caso que lleve valores, ¿cierto? Va a pasar después al action. ¿Ya? Entonces lo que tenemos que indicarle ahora, jóvenes, en el formulario tenemos que indicarle el action, ¿cierto? Porque dice action, pero no teníamos referencia a nada. Como si al archivo le puse grabar.asp, entonces el action va a ser grabar.asp. Entonces esto va a funcionar de la siguiente manera. El index va a grabar, va a pasar con todos los parámetros por post al archivo grabar.
La acción se ejecuta, como dice su nombre en el formulario, en action. Y ahí le dice, pásale todos los parámetros que yo llevo a este formulario a grabar.asp. Post action grabar.sp. Entonces, siempre vayan subiendo los archivos y sobreescribiendo los que están en el server. Ahora, pruebo nuevamente. Me solicita campos, le mando campo, y si grabase, me va a mostrar este mensaje. Y ahí vuelvo nuevamente para ingresar otro registro. Volver. Ya. Vamos a agregarle a este formulario un campo más para agregar un combo desplegable. Entonces, en la tabla que vamos a ocupar la próxima semana, también le vamos a agregar un campo más. ¿Ya? Vamos a hacer lo siguiente. Van a ir primero a la base de datos, ¿cierto? Vamos a ir a la base de datos, así que abran el Management Studio. Ya la tabla que teníamos por root, nombre, apellido, le vamos a agregar un campo más que sea, por ejemplo, ciudad, ¿cierto? Para hacer referencia a qué ciudad pertenece el usuario. Y ello vamos a desplegar una cantidad de ciudades, ¿cierto? En pantalla, en un combo desplegable y que se guarden. Entonces, campo, ¿cierto? En la tabla, una nueva columna, ¿cierto? En la tabla que tenemos de la tabla usuario, ¿cierto? Nueva columna, y al final agregamos un nuevo campo, ya que se va a llamar uso ciudad. Y también lo dejamos como varchar 50. Entonces, uso ciudad varchar 50. Un campo extra. Entonces, root, nombre, apellido, ciudad. Un campo al final de la tabla. Root, nombre, apellido, ciudad. Y guardan. ¿Ya? Lo guardan como varchar. Insertamos una nueva fila. Entonces, si yo pincho la tabla, le digo insertar fila. Tabla, insertar fila. Las cajas las voy a cortar y las voy a subir a un lugar. Y la última fila va a ser ciudad. Ciudad. Y lo que vamos a agregar en el campo de ciudad, no importa que la tabla todavía no la haga funcionar, no la hemos conectado, ya la podemos terminar después. Vamos con el formulario primero. Y la tabla ciudad, la fila, perdón, ciudad, en el espacio disponible vamos a agregar como elemento de formulario una lista de menú, que va a ser un combo desplegable. Lista menú. Entonces, lista menú. Le damos OK. Y nos va a quedar de esta forma. Ahora, esta lista menú la vamos a editar. ¿Ya? Y la idea es que vaya teniendo un nombre también relevante a cómo se van a llamar los campos de la tabla. En este caso, esa lista menú se va a llamar uso ciudad. ¿Ya? Uso ciudad. Uso ciudad. También ¿cierto? La vamos a dejar como required para que no vaya vacía, ¿cierto?
Es un lista menú. Formulario, lista menú. Es el combo desplegable. De hecho, si lo subo, mira ahora, lo agregué, lo voy a publicar, vamos a ver cómo se visualiza. Se debería ver así. Ahí está. No tiene nada todavía. Ahí está el lista menú. No hay nada, pues. No muestra valores. Ya. Y lo que vamos a hacer es agregarle valores. ¿De qué forma? Con los option value. Entonces, luego de la segunda línea vamos a crear un option value, que el value va a ser el valor que va a llevar o que va a guardar, ¿cierto? Y además lo que se va a mostrar en pantalla. Por ejemplo, el primer option value lo voy a dejar como valor 0 y en pantalla va a mostrar selecciones. Entonces, option value 0, selecciones. Ya, vamos a poner un par de ciudades. Option value 1. Vamos a poner Curicó. Option value 2. Santiago. Curicó, Santiago, Talca. Tres valores. El 0 es para que me indique que deba elegir algo, ¿cierto? 1, 2 y 3 son los valores que se van a guardar. Entonces, option value 0, option value 1, option value 2, option value 3. Lo vamos a publicar. Publicar el index. Y esto se va a ver así reflejado. Ciudad y las ciudades a desplegar. Ahora, ¿qué valor le vamos a agregar? El required, para que tenga que ir un valor agregado. Entonces también le agregan la función de HTML5 required. Required igual true y también un title. Entonces esta aparece el título y debe llevar un valor. Aparece el título también como ayuda y el valor a seleccionar. ¿Por qué le agregué como fila 0 selecciones? Porque si hubiese empezado por la 1, siempre la ciudad predeterminada hubiese aparecido Curicó, ¿cierto? ¿Cierto? Siempre aparecería como Curicó para elegir. Entonces al agregar la línea selecciones, me obliga a desplegar y elegir de los valores disponibles. O si no, siempre el primero que aparece, el primero que va a estar cargado, ¿cierto? ¿Ya? Para que ustedes también se familiaricen con ello. Y suben, ¿cierto?, el formulario. Vamos a dejar hasta acá el formulario. La próxima semana vamos a hacer ya la inserción. Así que tienen que tener todo listo. ¿Qué les faltaría hacer en la tabla? Un campo más que se llama uso ciudad. ¿Ya?